tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa La Tertulia, un espacio en el que llevaremos a ustedes historias de Segovia. Mi nombre es Leonardo Maya y hoy seré el conductor de este programa, teniendo como invitado hoy a don Dairo López, que hoy cambió de rol. Hoy va a pasar de presentador o copresentador a invitado. Y lo hemos traído pues acá hoy como invitado para que nos hable sobre la historia de la calle Lozada, que es la calle donde él reside. Don Dairo, pues bienvenido nuevamente hoy como invitado al programa y bueno, coméntenos a ver cómo fue su experiencia en la calle Lozada. Muchísimas gracias, Leo. Pues yo no voy a hacer ya mi presentación personal porque ya a través de este mismo programa, La Tertulia, creo que ya me he dado a conocer suficiente. Entonces vamos a iniciar de lleno sobre la calle Lozada, la historia de la calle Lozada que yo conozco a partir de 1965. Ese fue el año en que ustedes llegan a esa calle, Sí, su familia. yo llegué con mi familia, mi papá, mi mamá, Jesús López y Concepción López. Por eso llevo los dos apellidos López López, pero ellos no eran familiares entre sí. Residíamos primero abajo en el barrio García Rovira, Charco Maldito, y de ahí nos trasladamos a la calle Lozada, a una casa de madera, de zinc, tenía bareques, tenía de todo, propiedad de don Carlos Guerra, de don Carlos Arroyave, un personaje muy conocido en el municipio de Segovia, oriundo de Carolina, Antioquia, que se desempeñó como conductor durante muchos años. Tuvo unos hijos, bastantes hijos, mujeres y hombres, que los hombres se destacaron mucho por ser futbolistas y también laboraron en la empresa Frontino Gold Mines. Don Carlos Arroyave, ya habíamos contado en una ocasión anterior, político a morir, liberal, de esos que defensores y fieles a su partido. O sea, liberal no Manzanillo. Total. Bueno, don Dairo, ¿ustedes de dónde era oriundo su familia? Que llegan acá a Segovia en ese año, la década de los 60, ¿de dónde vienen? No, mis padres, a ver, de Carolina, Antioquia, oriundos de Carolina, Antioquia. Mi padre llegó primero por ahí en 1946 y empezó a trabajar en otras minas en municipios o territorios fuera de Segovia, hasta que llegó a Segovia precisamente. Llegó aquí en compañía de un señor Carlos Arturo Vázquez, mecato, el padre de los mecatos, que también más tarde, después de haber vivido en el Alto de María Dama, se pasaron a vivir también a Lozada. Y ahí pues estaban unas de sus casas y precisamente uno de sus hijos, Carlos Arturo Jr., tiene unas propiedades ahí en esa casa. Esto es muy importante contar todo lo que ocurrió en Lozada para que esas casas se fueran transformando, para que el barrio en sí tuviera un auge, una acogida, donde la gente, pues la opinión que ha tenido la gente del pueblo es que Lozada y Caratal son las calles de los ricos. Que no sé qué, eso totalmente hay que quitar ese mito de encima, eso no es real. Nosotros llegamos allá sacudidos. Mi papá compró ese predio en 14.800 pesos. Lo que pasa es que después lo fuimos transformando. ¿Dónde usted tiene ahora su residencia del parqueadero? Tengo mi residencia del parqueadero. Exacto, don Dairo. Bueno, la calle Lozada, sí, yo precisamente iba a abordar ese tema con usted, de que eso ha sido una especie de premisa acá en Segovia, de que la calle Lozada es de riquitos, ¿no? Eso lo hemos escuchado mucho. Pero ha sido una calle también variopinta. Allá ha habido pues residencias de familias, pero también comercios, discotecas, restaurantes, entables. ¿Cómo se fue forjando eso? Bueno, cuando yo llegué a Lozada ya existía el entable de don Gerardo Yepes, allá al final de la cuadra, ya para coger la loma, el hueco que se visualiza desde arriba y que pues a través del tiempo lo han ido reformando y se volvió un sector residencial, esa parte del hueco. Pero ese hueco tiene una historia, ese lo llamábamos el hueco de don Fabio Cardeño. ¿Por qué lo llamábamos el hueco de don Fabio? Al hombre se le metió
en la mente que él tenía que construir un puente que uniera Losada con la Reina. Y lo apoyamos los de la cuadra, los jóvenes y también los demás, nuestros padres, entre ellos don Carlos Arturo Vázquez Mecato, que era muy animado, un hombre corpulento, y los fines de semana conseguían ellos volquetas con el municipio, con la empresa, y nos desplazábamos a Matuna a traer materiales con que construir un muro en la parte de abajo y darle pues resistencia. Sostenimiento para que no se fueran corriendo esos terrenos de allá. Entonces, los que más terrenos tenían eran los de las casas finales. ¿Cuáles eran las casas finales? Las de don Gerardo Yepes, bajando a la izquierda, y la de don Carlos Arturo Vázquez sobre la derecha. Gerardo tenía su modo de vivir a través del procesamiento de minerales de la gente de María Dama, que allá llegaban Memoto y toda su corte. Y toda la corte de María Dama. Entonces, bueno, se fueron haciendo a sus pesos. Igualmente, el otro entable que tenía un auge muy grande también era el de Millo Guzmán. Don Héctor Emilio Millo, con varios hijos, entre ellos uno fue compañero de estudio mío, Héctor, y Héctor a su vez fue asesor de Pablo Escobar en brujería. Él era el que le guiaba a Pablo Escobar y le decía que se le iba a presentar a futuro y cómo iba a cambiar su suerte, hasta que en una ocasión falló y lo desaparecieron. Que era santero. Era santero, primaria, total. Pues, imagínense. Bueno, personajes, allá también vivió Iván Ríos, la mamá. Esa casa fue de Javier Cardeño en un tiempo, de Fabio Cardeño también en otro tiempo. Javier Cardeño, padre de Javier Teseli, aquí nuestro compañero de trabajo en este grupo que conformamos para poder grabar la tertulia. Don Dairo, hay una anécdota muy especial que usted refiere en su libro del año 65. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó de especial en Losada en el año 65? A ver, en el año 65 yo llegué a Losada, pero a mí me marcó no solamente esa llegada. Empecé pues a socializar, a conocer personas como de mi misma edad y otras personas de la cuadra, porque era que nosotros nos dedicamos a practicar fútbol en la misma calle. Y de ahí surgieron Elías Marín, futbolista de Selección Segovia, Alberto Yepes, y hasta Águeda Yepes fue una de las primeras mujeres que yo vi despuntar en fútbol femenino, acá en la calle Losada. Una pionera. Una pionera. Águeda se casó con Guillermo Arias, que también era futbolista selección. Y en Losada, pues, muchas personas, tuvieron la oportunidad de formarse como futbolistas, ahí garabateando. Y nosotros la pared era pegarle al muro y cambiar. Ahí le hacíamos la jugada, pues, Entonces, los cardeños, entre ellos Fabio, José, más amantes al fútbol, participaron igualmente Carlos Miguel Zapata, Conrado, y ahí fuimos surgiendo. Pero claro que había personas ya con un bagaje muy amplio en el fútbol. Teníamos entre ellos a Jairo Henao, hijo de doña Margarita y de Roberto Henao. Roberto era técnico en radio, reparaba radios, y doña Margarita trabajaba en la central de teléfonos. No es como ahora que la operación es en una consolita pequeña como en un computador. En esa época los teléfonos eran 2 cuartos grandes llenos de cables y de cosas eléctricas o electrónicas, con tubos y con todo eso, era muy grande. Y bueno, entonces, ahí te cuento, en la esquina de Losada vivió un señor muy reconocido que se llamaba, en la esquina de Losada Caratal, un señor que se llama Alfonso Restrepo,
fue el administrador del kiosco municipal por muchos años. Te voy a dar como referencia el año del alunizaje, cuando el hombre llegó a la luna. Nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar esa llegada del hombre a la luna en el televisor del kiosco, porque en la única parte donde había televisión en Losada en ese tiempo era en la casa de Millo Guzmán. Entonces, era un lujo tener de pronto televisor. Los peladitos hacíamos mucha bulla y todo y nos sacaban de allá. Entonces, a ver, aparte del fallecimiento de doña Lola por allá en el año 66-67, la señora de Fabio Cardeño, una dama muy entregada a la parte cultural con su esposo. Ellos conformaron el grupo escénico de Segovia y tenían obras como Genoveva Bravante y otra cantidad de obras pues con los que ellos recorrían todos los municipios del Nordeste y llegaron a salir de Antioquia también. Es el grupo de que tanto habla don José Barrientos en sus libros. Ese es el grupo del que habla don José María Barrientos. Entonces, a ver, ¿quién vivió en esa cuadra también? Un señor Molina, que fue concejal y que se distinguía como abogado. Este señor Molina fue presidente del consejo y se rotó esa presidencia mucho con Sigifredo Zapata de la calle Caratal. Heladerías, sí. Senegal, la heladería de la Salsa, contigua donde yo tengo el parqueadero actualmente. ¿En qué época, don Dairo, más o menos comienza ese tránsito de Losada de ser un barrio exclusivamente residencial a ir alternando con el comercio, más que todo acá en la parte céntrica, ya cerca al parque, lindando con Montañita, en esa zona que se volvió muy comercial? ¿En qué año comienza más o menos esa transformación? En los años 90 estaba Senegal. También estuvo Casavieja. Casavieja de Maricel Naranjo. Correcto. La Rumba. Ver, la Rumba, donde estuvo la cárcel hasta hace poco tiempo. Exacto. Que era contigua a la 2000. En esa parte fue la casa de Jairo Henao. En esa parte. ¿Y cuáles otras surgieron? Surgió... Bueno, la familiar, que ha sido icónica la familiar toda la vida, de los años 70, conozco, sí. 80, que la música es muy distinguida por eso. Y surgió también Todo Rico. Todo Rico, la nueva generación que era ahí en el segundo piso. Bueno, entonces Todo Rico surgió pero como una heladería donde vendían avena, vendían buñuelos, era de Tiziano. Y llegó Emilio García y la cambió, ya la convirtió en algo diferente. Gastrobar. Gastrobar, exacto. Bueno, correcto. En el año 1996 murió Consuegra, el papá de Dora Tomasa. A mí me tocó ayudar a construir esa casa de Consuegra, siendo un pelado, pues estaba muy joven todavía. No, en el 96, no, 1976, algo así. Esa casa, la losa de esa casa era con rieles y con taladros que los conseguían en la empresa. Unas losas supremamente pesadas. Consuegra tuvo otro entable dentro de esa casa. Sí, él trabajó en María Dama, consiguió platica, le fue muy bien, pero él inició en la empresa, fue como despachador en la fonda. Posteriormente lo trasladaron a María Dama, ya consiguió platica. Salió de la empresa, consiguió un carrito, estuvo trabajando en ese carro por ahí. Infortunadamente, en un accidente, pereció un niño que la arrolló. Y de ahí Consuegra se vino al suelo. Bueno, en 1996 murió Consuegra. Una pregunta. ¿En qué año, si usted tiene recuerdos, en qué año se instaló el comando de policía en la calle Losada? Bueno, el comando de la policía se instaló Losada muy recientemente, en el año 94, aproximadamente 1994, porque es que el comando de la policía no existía en Losada. El comando de la policía estaba anteriormente en la parte de arriba junto a la placa,
porque debajo de lo que es el comando actualmente, debajo existía era la biblioteca pública. Y allá estaba, allá era una señora la que atendía, y también estuvo Aide Ramírez. Doña Alicia se llamaba la señora. Hagamos una precisión para que de pronto no confundamos algunos televidentes. Cuando hubo la incursión guerrillera en el 90, que creo que fue en febrero, fue a principios del 90, que arrasaron... 1990. Sí, a principios de año. Enero 23 de 1990. En enero, pues, sí, yo recuerdo que fue a principios del año, que arrasaron ese comando, estaba ahí en esa zona de Losada, ahí donde la placa, pero eso colinda con Losada. Colinda con Losada, pero la parte de abajo estaba ocupada. Una parte eran juzgados, la otra parte era Correo Nacional, donde trabajaba un señor Arturo Aranceta y otro señor Mario Uribe. Y en la parte de encima estaba el comando de la policía. Pero entonces, ¿no se considera eso parte de Losada, sí? En ese tiempo no consideramos el comando de Losada, estaba totalmente independiente. Le adicionaron la parte inferior, se la adicionaron ahora con la construcción nueva del comando, que fue ya en el año 94. Que hicieron el búnker. Que hicieron, y ahí están las oficinas y está todo, es que la entrada principal está por Losada en este momento. Y ya lo hicieron de estilo búnker, ya pues como todos los comandos ya en Colombia. Y anteriormente era por la parte de encima. Sí, es importante esa precisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que el comando lo atacaron tanto por la parte de Caratal, con como unos por cilindros que se entraron por una casa de Caratal, y por la parte de abajo donde funcionaron los juzgados y la biblioteca. Entonces entraron y ahí participó una guerrillera muy mencionada. Yesenia. Y ocurre también que cuando una de las guerrilleras ingresó por ese sótano, arrojó una granada con tan mala suerte que la puerta en ese momento regresaba y le devolvió la granada y la voló a ella. Entonces, pues es un caso que trae muchos recuerdos a la gente, porque la gente vivió con mucha zozobra por mucho tiempo, hasta que trasladaron pues ya a la policía para Casa Rosada. Para Casa Rosada, en la calle Los Ángeles. Calle Los Ángeles. Bueno, entonces, a ver, nosotros tuvimos como vecinos a los lados. La heladería que te mencionaba ahora, que administraba Juan Carlos Puerta. Senegal. También se volvió muy marcada, porque es que a Senegal la frecuentaban mucho estos muchachos que eran de acá del área urbana, que estaban agregados a grupos al margen de la ley, pero que estaban acá patrullando el área urbana. Entonces el difunto Cacao y otros amigos. Entonces eso fue algo que marcó muchísimo esa heladería y llegó a su final, tuvieron que clausurar esa heladería. Y otras personas muy reconocidas en el barrio, la familia Puerta Londoño. Ahí estaba Arsenó de Puerta, Héctor Puerta, la profesora Marta, Jorge Puerta, la profesora Marta, Jorge Puerta, a quien mataron en la masacre en el 88 en el kiosco. Ese día estaba con un hermano mío ahí tomándose los tragos. Mi hermano se paró de la mesa y se fue para su lugar de residencia. Jorge se quedó ahí y ahí lo mataron. El señor era trabajador de juzgado o algo así, ¿no? Correcto, con su hermano Héctor, que también trabajaba en el juzgado. Bueno, están esos Puertas. Los Izaza, una familia también bastante conocida. Estaba don Pastor Izaza, uno de los gamonales del pueblo, que precisamente él abastecía de panela, de madera y de otras cosas a la empresa Frontino Gold Mines. Don Pastor era muy amante a los gallos e incluso tuvo un bar en toda la esquina de don Benicio Ochoa. No recuerdo muy bien el nombre del bar, pero no sé si era el Gallístico o Espuela de Oro, que allá a ese bar llegaban muchos los hermanos Castaño. Pero a ver, geográficamente eso viene quedando ahí donde era el Banco Agrario antiguamente. Correcto,
Correcto. Ahí Hacia el frente del Minero, desde que va al bar del Minero de Los Castaños. Ahí era el bar a todo el frente del Minero. Pero la Gallera era aquí al frente, donde don Pastor Izaza. Sí. Don Pastor Izaza tuvo, a ver, yo conocí hombres, 4 hijos, 2 mujeres, y precisamente uno de ellos, Guillermo, músico. Y este muchacho, yo no sé qué le pasó, que con el tiempo se trastornó. Demencia. Demencia. Yo estudié con una de las muchachas, Doracelina Izaza. Y estas personas pues eran súper queridas en el barrio, gente muy seria. Don Pastor muy amable. Se tomaba sus chorros, sí, porque era muy aguardientero, junto con don Eduardo Patiño, padre de un amigo al que espero invitar acá a este set de la tertulia para que nos cuente sobre Caratal. Un tipo muy jocoso, con una chispa pues adelantada, pero es agradable conversar con él acerca de la historia de Caratal y de todos esos negocios que hubo en un tiempo. Bienvenido será, claro que sí. Bueno amigos, ha llegado el momento de suspender para ir a comerciales y ya retornamos con ustedes a su programa La Tertulia. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado porque estamos acá para vos. Para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña. Para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a la continuación de su programa La Tertulia. Gracias por seguir acompañándonos. Hoy estamos en compañía de don Dairo López en el rol de invitado, quien nos está narrando la historia de la calle Lozada, la calle donde ha residido todo el tiempo que ha estado aquí en Segovia. Don Dairo, le voy a preguntar algo. A ver, en Segovia, algo muy propio de nuestro pueblo es que cada barrio tiene ciertos personajes que se destacan, personajes folclóricos, ¿no? Personajes o ilustres, y yo creo que Lozada no es la excepción. Hablemos de esos personajes que han sido destacados en la historia de la calle Lozada. Bueno, personajes destacados en la calle Lozada. Lo decía anteriormente, y que están vivos, que están vigentes. Jairo Henao, del cual hizo un reportaje hace poco Medardo. ¿Y por qué se caracterizó Jairo Henao? Por el deporte. Se inició como basquetbolista y posteriormente pasó a jugar fútbol, Selección Segovia. Fue prácticamente el mejor arquero en la historia de Segovia, aunque lo antecedieron otros como Manor de Seda, Jesús Sereno, una gran cantidad de arqueros que ha tenido Segovia muy buenos, pero Jairo Henao tenía unas características y unas cualidades envidiables. Se fue a jugar al Santa Fe, pero se aburrió y se vino, como muchos futbolistas de Segovia que les ha sucedido lo mismo. O sea, jugó profesionalmente en el Santa Fe. Profesionalmente lo llevaron a jugar en el Santa Fe, pero no... ¿No le gustó el frío? No le gustó, y se vino. Igualmente Elías Marín. Elías Marín no corrió con la suerte pues, de tener buen patrocinio, pero quienes lo distinguimos y conocemos la historia, sabemos de su valor como futbolista. Otros personajes, lo decía en un principio, don Fabio Cardeño, tipo que movía masas. Culturalmente era una persona con la cual conversar con él era agradable, era muy agradable, pero muy estricto en su hogar. Con los hijos, él tenía un silbidito para llamarlos y todos iban llegando como ovejas a la casa, porque era súper estricto. Pero eso sí, el viejo tenía para las mujeres el ojo,
y el conquistador, su verbo fluido. Y él, después de que enviudó con los años, tuvo como 2 novias ahí mismo en Losada, terminó casándose con una señora Laura. Las hijas de doña Laura, unas muchachas también muy formales, muy queridas. Yo no sé, una de ellas si se casó con uno de los caribajitos o algo así. Fabio, el hijo, Fabio, se casó con Luz Helena Bastidas. Y nacieron los hijos de Fabio Cardeño Jr. ahí en Losada. Son unos muchachos que se dedicaron a la ganadería o a negocios junto con el papá, porque Fabio estudió también zootecnia y se dedicó a la ganadería. Es un hombre hacendado que tiene en diferentes lugares fincas, pero sigue siendo el hombre que lo distingue a uno en cualquier parte. Igual que Gerardo Yepes, que en una ocasión me sorprendieron los dos cuando fueron a Apartadó y me buscaron en Apartadó y me ubicaron en la casa. Y yo dije, pero esta gente, pues Dios mío, porque sí, o sea, yo era un pelado y ellos ya mayores, adultos, y lo sorprenden a uno de que sí, de claro, que Fabio tenía una finca en Chigorodó, tiene, y se fueron a Apartadó a buscarme y allá pues me buscar el paisano. A buscar el paisano. Yo me sentí pues honrado con esa visita. Igual me dio, o todavía siento melancolía de mencionar a José Cardeño, porque José Cardeño, unos días antes de fallecer de un infarto, me visitó en Apartadó. Y a los días me avisaron que había fallecido. Bueno, tenemos a unas personas como, a ver, Iván Ríos, un señor en sus cabales, totalmente pues recto, comerciante, relojero. Tuvo un hermano que sí era la oveja negra de la casa, Alirito, lo llamaban en la casa Alirio Ríos. ¿Por qué era la oveja negra? A ver, hombre, le gustaba en ese tiempo la maracachafa. Ah. Bueno, entonces, de los millos, distinguidos todos, les decía yo ahora que Héctor enredó hasta Pablo Escobar. Imagínense pues. No, bueno. La señora que mercaba en la fonda. Blanca la Sorda, Blanca Rojas, familiar del profesor Eduardo Rojas, ya fallecido también. Sí. Blanca tenía 3 hijos hombres. ¿Qué tipo de parentesco tenía con uno Eduardo? ¿Qué prima, hermana? Prima hermana. 3 hijos hombres, recuerdo yo a Uriel, a Osvaldo y a Gustavo, que le dicen el mono. 2 hijas mujeres. Y esa señora muy trabajadora, y el hijo mucho más, el mayor. Él era el que le colaboraba en todo para mercar, trabajaba de ayudante en esos buses, en las escaleras. Y precisamente en un accidente de tránsito, la escalera en la que trabajaba lo accidentó y falleció a causa de ese accidente. Uriel trabaja en una tienda del Liborio Bataller. Yo no sé si lo conocerán, es uno flaco, el alto, hijo de Blanca la Sorda. ¿Por qué le decían la sorda? ¿Era realmente sorda? Realmente era sorda, hablaba muy duro, porque ella misma no se escuchaba bien seguro, entonces era colorada, blanca, pero era muy buena gente, la señora colaboradora con todo el mundo. Bueno, otras personas, tenemos a Mariela Henao, una señora que muy pobre, dedicada a engordar marranos, pero la filantropía ante todo, allá el que llegara tomaba aguapanela, chocolate o arepa, lo que ella tuviera, le colaboraba a la gente. Llegó a tener como 2 hijos adoptivos. En una ocasión apareció una señora de Montañita, le pidió posada como por 2 días y ahí le dejó un muchacho, un hijo, ella lo crió. Una señora de uno de los burdeles de Montañita. Sí. Ese muchacho llegó a joven, se trabajó en la empresa, le tocó trabajar ahora con Medoro Resource, con estas empresas.
y el pelado muy joven, por ahí lo veía yo en moto, y yo, este pelado como creció, se volvió avispado, lo veía cambiando orito y todo eso, y yo, bueno, pero, a ver, y una de esas muchachas, hija, o mejor dicho, nieta de doña Mariela, hoy en día es abogada, trabajó en el hospital San Juan de Dios, tiene unos hijos con uno de estos muchachos, Sánchez, de la calle Bolívar. Yo no recuerdo bien cómo es que se llama la muchacha, pero la verdad que en medio de su pobreza y de todo fueron surgiendo. También se convirtieron al evangelio. Edilma, la hija de doña Mariela, tuvo tres hijas, me parece que fue con el Cónides Escalante. Entonces, de Taparal, donde ya fallecido también. Entonces, ellas de apellido Escalante, Loida, una profesora, y las otras dos que no recuerdo el nombre, una de ellas incluso fue compañera mía de trabajo en el Hospital San Juan de Dios, no recuerdo el nombre en este momento, es abogada. A ver, nosotros en la calle Lozada adoptamos como diversión el bingo, y había como 3 casas donde se jugaba bingo. Entonces, donde Las Puertas, donde una señora Nazarena Morales, hermana de Maruja Morales, es casada con Mr. Gran. Y tuvieron un hijo, doña Maruja y Mr. Gran, y de momento el hijo se fue a estudiar a los Estados Unidos, Inglaterra, en fin, se quedó por allá, no se volvió a saber de ese muchacho para nada. ¿Y esos bingos eran para recreación o para recaudar fondos para alguna causa pues, o qué? Ahí no se recaudaban fondos, era más bien recreativo, pero siempre le metíamos platica, comprábamos la carta y el que ganaba el bingo pues se hacía era para premio. Interacción entre los vecinos. Entre los vecinos. 3 casas donde se jugaba el bingo, como en la casa de Jairo Henao, en la casa de doña Margarita Puerta y en la casa de una señora Luisa, mamá de una ex empleada de la Frontino Gold Mines de nombre Yolanda Rojas, hermana también de Germán Rojas. ¿De Mario entonces? Que vivió en un punto, no, primos. Primos. Primos de Mario. Vivió en un punto donde actualmente está Aguas de Pocuné, alumbrado total. Ahí vivió esta señora, Germán Rojas y su familia. Antes de ella vivía una señora Inés Vanegas. Le cuento que Inés Vanegas, mamá de José Vanegas, es la abuela de Estela y de Patricia y de Wilson Vanegas y de otro muchacho que era calaverita por ahí, José, que ya se lo mataron. Wilson, Estela y Patricia nacieron en Lozada, en toda la esquina donde vive una señora Amparito, hermana de Bicicleto, de Jorge Galeano. Ahí nacieron esos muchachos. Vivieron también en Lozada la familia Mira Mejía. O sea, estaba Gildardo Mira. Jaime Mira. Jaime Mira, el que trabajó en la mina como encargado. Que le gustaba el ajedrez. Exacto. Le gusta mucho el ajedrez. Lo que fue Gildardo tuvo una época muy buena en María Dama. Consiguió un caballo que le costó mucha plata. Lo alimentaba era con zanahoria, con avena. Ese caballo era muy reconocido acá. Sí. Y mandó a conseguir en una ocasión, cuando apenas había 2 moticos aquí en Segovia, él mandó a conseguir una moto más grande para él y encargó para que se la trajera a Luis Pistolas. Era un odontólogo acá en Segovia, y Luis Pistolas era pues como muy aficionado a las motos. Él era de por allá de Envigado, Itagüí, acostumbrado a estar relacionado con todos esos magos de por allá, y se vino en esa moto nuevecita. Cuando llegó aquí a Segovia estaba fundida. La fundió de la velocidad que le imprimía en esas carreteras destapadas. Entonces, imagínate
Lo que No, pues con suerte llegó vivo. no, Con pues, suerte llegó. llegó con eso echando humo. Entonces le tocó a Gildardo devolver la moto otra vez. Bueno, la devolvieron a Medellín. Gildardo consiguió mucha plata, tuvo una finca por Mármoles, esa parte del Bagre, abajo. Tuvo ganado, de todo. La señora, la esposa de él fue novio de una muchacha Victoria Puerto y después con otra señora se casó. Y la señora murió hace por ahí unos 2 años, creo. Uno de los hijos de Gildardo es odontólogo en Humo, de apellido Mira, pero no recuerdo el nombre. Bueno, y así hemos venido cambiando. Yo recuerdo que vivió un señor don Roberto, que era comerciante, con una señora doña Sola, y ellos eran exclusivos en venta de zapatos. Tenían venta de zapatos en la casa y tenían un almacén por fuera, o sea, ellos no descansaban. Salían del almacén, llegaban a la casa a comer o a dormir, pero allá llegaban los clientes a buscarlos y allá seguían vendiendo zapatos. Conocí en la misma casa donde vivió don Alfonso Restrepo, el del kiosco. Vivió una señora Berta Botero, que trabajó en los teléfonos de la empresa cuando los teléfonos eran de manivela, con esas pilas grandes y eran unos cajones grandes. Y que se ponía uno acá el auricular. Correcto. Bueno, entonces ahí vivió esa señora Berta, una morena, pues negra, pero bien parada, elegante en unos tacones, alajada, y eso por donde pasaba quedaba el olor, el perfume, porque la vieja compraba sus perfumes finos, fuertes, finos y fuertes, y tenía muchas alhajas. Esa señora, bueno, vivieron unos Pavón, de la época en que la empresa tenía muchos equipos de fútbol. Esos Pavón, el padre de los Pavón y luego los hijos también se hicieron futbolistas. De esos Pavón no se volvió a saber nada, se fueron de Lozada por siempre. Ahí en esa casa vivió una profesora de nombre Nelly García. Tocaba por allá familiarmente conmigo porque un hermano de mi papá, como que era el papá de ella, pero no la reconoció. Bueno, vivió uno de apellido Herrera, le decían Perruno, en la Frontino, allá en el Silencio. Tuvo una legumbrería ahí bajando la Reina. Papá de David, que le decían Memín, muy buen jugador de fútbol también, bajito. Nieto de don Antonio Marulanda, un famoso sindicalista de la Frontino, que tenía un verbo y un discurso, pues, y una vozacha para hablar. Era buen orador. Buen orador el viejo, pero precisamente lo mantenían muy relegado en la empresa, le daban trabajos de conductor y cosas así porque... Por el discurso revolucionario. Revolucionario, total. Don Dairo, hablemos de la llegada de las entidades bancarias a la calle Lozada. Sí, hombre, Banco Agrario, importantísimo. Cooperativa Forjar, Cooperativa CFA. Bueno, el Banco Agrario... Discúlpeme, don Dairo, uno asume que buscaron esa zona por la cercanía con la policía también, ¿no? Con el comando, para evitar de pronto robos y todo eso. Es posible que como son entidades financieras, deben estar en zonas donde les puedan prestar seguridad. Precisamente, el Banco Agrario está construido en un solar que fue de unos mestres, familiares de Jairo Mestre, Enrique Mestre, reconocido pues que fue pianista y colaborador de los curas ahí en la parroquia. Ahí hubo otros familiares Mestre, que era un señor Pompilio y una señora Delia Sea. Esta gente, los hijos de Pompilio, luego de que sus padres fallecieron, se fueron a vivir a Medellín. Enrique era uno de ellos. Todos fueron desapareciendo. Los últimos Mestres que yo conocí, pero en Medellín, Gustavo Mestre, monomestre, muy conocido por bailarín, que venía a todas las fiestas aquí a Segovia, falleció hace unos 2 años. Yo le colaboré en una ocasión que estaba muy pegado y ya siempre sus años. Cuando estuve en la gerencia del Hospital de Remedios,
lo invité a trabajar allá, porque Medellín lo conocía por todos los lados. Entonces él hizo las veces allá de mensajero y de todo, de vueltero. Allá se jubiló estando con el Hospital de Remedios. Resulta que eso era una sucesión muy grande de mestres por aquí, mestres por allá. Entonces Kiko Cardeño, padre de Javier Teseli, compró ese terreno donde está actualmente el Banco Agrario. Entre él y yo hicimos una negociación, porque ese terreno terminaba irregularmente como en una pañoleta. Entonces yo me quedé con la parte de atrás y le cedí a él un lado de acá de la casa, que está en la parte de arriba del parqueadero, sobre la calle Lozada. Negociaron linderos. Javier, Francisco, pues que le decíamos, todos lo conocíamos, era como Kiko. En una ocasión tuvo como un problema jurídico, no sé con quién. El caso es que él, para poder sanear eso, buscó un abogado, Óscar Quintero Vargas. Ese abogado, Óscar, negoció los honorarios de la defensa a cambio de ese terreno de ahí. Y ahí construyó ese abogado el Banco Agrario. Eso hace por ahí alrededor de unos 6, 7 años que construyeron ahí. Bueno, mi hermano, lo invito a que lea este libro, que es donde está prácticamente la historia que estoy contando, y que se lo ofrezca a la comunidad. Sí, nuestro libro recomendado de hoy es Segovia, mi propio mundo, precisamente de autoría de don Dairo López, uno de los primeros libros de relatos sobre Segovia que fue publicado casi que alternadamente con el de don José Barrientos, en la misma época, más o menos. En la misma época. Un libro que tiene muchas historias sobre Segovia y que es muy importante para todos aquellos que quieran conocer nuestra historia reciente y también la pasada. O sea que este es nuestro recomendado, Segovia en mi propio mundo, de Dairo López. Bueno, luego de un tiempo en que la policía tuvo que trasladarse de sede para la calle Los Ángeles, regresaron, como te decía yo, por ahí en el año 94 a Lozada. Entonces ya moderna la sede, muy reforzada, le hicieron pruebas antibala y de todo, pues como para mostrar la seguridad que tenía ese edificio de la policía. Yo últimamente sí critico. Hombre, ¿qué seguridad tiene la policía ya con ese puente que hicieron? Ese puente que hicieron en el parque accede allá al comando de la policía. Ahí se las dejo porque... El puente de la discordia. Ese puente yo no sé, para mí no va a prestar ningún oficio, excepto pues para los fotógrafos o camarógrafos que se monten allá a filmar las fiestas de la Virgen y todo eso. De resto, pues, un inválido no puede subir allá. Una persona mayor o adulta mayor tampoco va a subir allá. Cruzar 4 metros que tiene la vía, yo creo que si ponen unas cebras, le dan la oportunidad más fácil a las personas de que pasen. Si yo voy para Lozada, tengo que ir hasta el centro del parque, más bien me cruzo donde Reyes, al otro lado de Caratal, y me paso por la parte de atrás, pero yo no tengo que usar ese puente para nada. Sí, el puente ha sido considerado pues un adefesio arquitectónico, de verdad, bueno, pues. Entonces ese muro que está ahí, que accede a ese parque donde está el puente, es parte de Lozada, por eso lo menciono. Algo que dejé de mencionar también son los joyeros que hubo en Lozada. En Lozada se distinguieron como joyeros el señor César Pérez, casado con la mamá de Fanny Pérez Restrepo, de San Bartolo. El señor César Pérez perteneció al batallón Colombia que estuvo en la guerra de Corea. Y la forma como lo mataron, pues, increíble. Él se encontraba abriendo su joyería ahí abajito al frente de Reyes, bajando hacia la Reina, cuando un tipo llegó y le metió unos tiros.
y que fue que lo confundió Confundió. con otro. Ese señor vivía ahí en Losada, contiguo a donde estaba la cárcel hace poco. César Pérez, padre de Fanny Pérez Restrepo, joyero. Entre esos joyeros también se distinguió don Mauro Álvarez. Tuvieron varias propiedades. Don Mauro Álvarez, papá de Gustavo Álvarez y del Maestrico Álvarez. ¿Por qué le decían el Maestrico Álvarez? Lo buen futbolista que fue ese muchacho. Se fue para Bogotá, se integró por allá a esos equipos y se quedó, no volvió a Segovia. Hernán Cortés, papá de Hernancito Cortés, un gran jugador de ajedrez, de los mejores, en todo el sitio donde está la familiar. Ahí era la joyería y la casa de don Hernán Cortés. Y de ahí sigue la casa de una señora Teodora, mamá de los Suárez, unos Suárez que fueron taxistas acá en el pueblo. Doña Teodora vivía de hacer tabacos, ahí en toda la esquina donde quedaba Transporte Nordeste, la flota Nordeste, que ahora están construyendo o remodelando ese sitio en toda la esquina. ¿Los hacían artesanalmente ahí? Ahí los hacían Sí, artesanalmente. hasta esta fábrica de tabaco en Segovia, Sí, imagínese. Segovia tuvo, ¿Ah? ahí hacían artesanalmente. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, queridos televidentes, ha llegado el momento de despedirnos, pero la verdad, don Dairo, muchas gracias, muy agradable este vistazo al pasado, con la historia de la calle Los Ayos, que está hacia, la verdad que me transporté, pues, definitivamente muy acertado su conocimiento sobre esa calle en la que usted ha vivido casi toda pues, su vida acá en Segovia, y muy bueno evocar todo eso. Espero que al haber contado esta historia sobre mis vecinos en la calle Losada, muchos de los que están fuera del municipio y los residentes actualmente en el municipio, pues regresen a ese pasado y se ubiquen para bien, que sean conscientes del progreso que ha tenido Segovia y de lo que queremos hacer por Segovia desde acá de este programa La Tertulia. Claro que sí, don Dairo. Bueno amigos, no siendo más, nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarlo a que nos sigan acompañando en las próximas emisiones de su programa La Tertulia. Hasta pronto.